Los paratextos. Cuando se presenta un texto o un libro frente a nosotros, no vamos de lleno a leer el texto, sino que primero hacemos una inspección de los elementos que lo acompañan. De hecho, por ejemplo, antes de elegir una película, una serie o un libro para leer, naturalmente lo primero que vamos a mirar para ver si nos gusta es la portada. Aquella en buena medida va a ayudarnos a tomar la elección de si consumimos o nos apropiamos de la obra cultural o no. Lo mismo sucede cuando estamos buscando un texto, un tema específico. Para saber de qué se trata, leemos el título. No invertimos tiempo de calidad en leer todo el texto antes de saber si es adecuado para los fines que lo necesitamos o no. Si bien la noción de paratexto no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, su uso y utilidad en el ámbito de la lingüística es innegable. Concepto de paratexto. Podemos definir a los paratextos como aquellos mensajes, postulados o expresiones que complementan el contenido principal del cuerpo de un texto. Sirven tanto para aportar información como para organizar la estructura del texto. Funcionan como guía y a la vez hacen más agradable y comprensible el texto. Tipos más comunes de paratextos. Antes de entrar de lleno a analizar cada uno de los paratextos, es bueno aclarar que los mismos sirven tanto para un texto como para un libro. Existen otros paratextos que además aparecen en las noticias, pero esos los veremos junto con esa tipología textual en otra oportunidad. Aquí solo he querido señalar los más usados, que son los que les van a servir para analizar textos y obras que ustedes habitualmente utilizan. Otra de las aclaraciones que no está de más es que pueden aparecer incluso todos, como pueden estar presentes solo algunos y de cualquier manera. En principio el texto o libro estaría bien hecho, no es una obligación que aparezcan todos. Y además puede darse el caso de que haya más de uno de un mismo tipo. Un ejemplo sería más de una dedicatoria en un libro, distintos tipos de índices, más de una imagen o ilustración, varios subtítulos, etc. Eso tampoco afecta en nada al texto o al libro. Cuantos más paratextos podamos analizar en un texto, más información recibiremos del mismo. Tapa o portada. La tapa o portada de un libro es una de las partes exteriores de un libro, aquella que se encuentra en la parte de adelante. Puede ser de materiales como cartón, papel, plástico o cuero. Además de contener información útil sobre el contenido del libro, tiene el propósito de atraer al lector hacia el mismo, por eso tendrá como objetivo llamar su atención. Lomo. El lomo de un libro es la parte del costado izquierdo, posee una doble función. Por un lado contiene las hojas del libro y por el otro contiene los datos del título de la obra, el nombre del autor, el número de colección y el sello de la editorial. Contratapa o contraportada. La contratapa o contraportada de un libro es la parte de atrás. Generalmente se centra en persuadir al lector a través de imágenes y con un texto que invita al lector a leer el libro. Se propone, al igual que la portada, atraparlo. Solapa, cubierta y guarda. La solapa es la parte lateral que va unida a la tapa y además de contener información sobre el autor del libro, las demás obras publicadas por este y en ocasiones sobre la colección a la que pertenece el libro y una enumeración del resto de ejemplares que forman parte de la misma, también sirve como señalador. La cubierta es el revés de la tapa y donde se pega una parte de la guarda. La guarda es la primera hoja del libro y ella sirve para cubrir la tapa y separarla de la primera hoja efectivamente. Los tres elementos los podemos encontrar tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás del libro. Prefacio. El prefacio es un texto de introducción y de presentación ubicado al inicio de un libro. En el prefacio se da a conocer el plan y los puntos de vista utilizados durante la elaboración del escrito, a la par que allí también corresponde prevenir sobre posibles objeciones o reservas, responder a críticas ya formuladas a las ediciones anteriores o a los avances de la obra y eventualmente también dar ideas sobre el mensaje que el autor quiere transmitir, hecho por una persona que entienda del tema del libro de un modo general. Puede ser un editor, un profesor o un especialista en la materia.
Tipo de letra. El tipo de letra es la elección de las piezas usadas en la imprenta que el editor elige para el texto. Puede en un libro o en un texto encontrarse diferentes tipos de caligrafías según los elementos y los propósitos específicos que se propone en cada caso. Datos de impresión. Los datos de impresión son aquellas informaciones que aportan referencias acerca de cuándo, dónde y por quién fue editado el libro, es decir, qué editorial lo llevó a cabo. Se pueden encontrar adelante en la primera página impar. Algunos otros libros suelen presentarlos al final en una de las últimas páginas. Título. El título es el nombre del libro, suele aparecer en la portada y en la primera página. Muchas veces también en cada una de las páginas también está escrito. Si se trata de obra de ficción, el propósito del título es darle un nombre, pero además también pretende atrapar al lector, para que éste tome la decisión de leerlo. En el caso de un texto, además de dar el nombre y ayudar a ordenar el texto en una determinada categoría, también sirve para que sepamos si es lo que estamos buscando o no, y nos ahorra el trabajito de tener que leer el texto completo antes de saber si sirve a nuestros propósitos. Subtítulos. Los subtítulos son un título secundario que se pone a veces después del título principal. Puede haber uno o más. Su importancia radica en que ayudan a escanear mejor el texto, puesto que las ideas quedan claramente separadas. En ocasiones el título hace referencia al tema y los subtítulos a los diferentes subtemas que se desprenden del tema principal del texto y que amplían la información y o aportan datos extra. Prólogo. La elección de la persona que escribirá el prólogo puede depender del propio autor o de su editorial. Es importante tener en cuenta que el prólogo siempre se escribe una vez que la obra está finalizada. Entonces el autor caracteriza su obra y realiza una breve crítica o reseña sobre el texto. Cuando el libro tiene diversas reimpresiones o reediciones, es común que se cuente con más de un prólogo. Puede ser escrito por la autoridad superior de una institución. Siempre se encuentra al principio, antes de la primera página de la obra en sí. Dedicatoria. Se colocan con bastante libertad, normalmente después de la contraportada, a menudo en una página posterior tras la portadilla. Es la página en que el autor dedica la obra. Índice. Es un listado en el que se muestran los títulos de los capítulos y las páginas correspondientes, permitiendo localizar de manera fácil los contenidos de un libro. El índice puede colocarse al principio o al final del texto. Pueden estar compuestos por números arábigos, romanos, etc. Epígrafes. Los epígrafes son un resumen que precede a cada uno de los capítulos o secciones del libro. Suelen ser citas de otros libros o autores o frases emotivas, etc. Pie de página. Es la ubicación habitual del folio o numeración de página y de las notas y citas del texto principal. Epílogo. El epílogo es una recapitulación, resumen o conclusión de lo expuesto. Generalmente están las páginas finales del libro. Destacados del texto. El texto destacado sirve para resaltar información importante por un tiempo corto e inmediato dentro de páginas o páginas del libro. Notas al margen. Podemos definir las anotaciones marginales como la palabra, expresión o código que escribimos en el margen del texto de estudio para destacar dudas, aclaraciones, puntos de interés, ideas clave o ideas principales del documento. Podemos hacerlas nosotros mismos o bien el autor del texto, como en el caso del ejemplo. Gráficos. Los gráficos son una representación en forma de cuadro, pueden ser tablas o gráficos de barras o tortas, etc., que se utiliza para expresar los conceptos principales de una temática con el fin de comprenderlos o estudiarlos. Ilustraciones. Las ilustraciones son estampas o grabados que poseen los textos y que no solo satisfacen la necesidad de explicarse mejor y de dar más información, sino que también dan rienda suelta a la imaginación,
ayudando a crear mundos imaginarios y dar forma a las historias. Imágenes. Las imágenes son figuras que se utilizan para representar elementos que se nombran en los textos. Se establece una relación de simbiosis entre el texto y la imagen, es decir, que se aportan mutuamente nuevos significados. El texto completa el sentido de la imagen y viceversa. Fotos. Las fotos tienen una función parecida a la de las imágenes, pero en vez de referirse solo a elementos, también pueden ser representaciones de personas como en el ejemplo. Ayudan aportando información acerca de los individuos que se nombran en el texto o de los objetos allí nombrados. Mapas y redes mentales. Los mapas y redes mentales ayudan a establecer conexiones entre ideas y tópicos de diversas índoles. Son una herramienta visual concreta que puede contener información sintetizada de manera eficiente. Algunos usos prácticos de los mapas mentales son comprender un tema, concepto, idea, etc. Esquemas. Los esquemas son una forma particular de organizar la información. Generalmente se leen de izquierda a derecha. Sirven para representar ideas, notas, palabras en torno a un concepto principal y puede ayudar a memorizar o retener información sobre un tema, clasificar la información gracias a la organización por temas y subtemas, generar más ideas, etc. Cuadros. Los cuadros permiten organizar la información de acuerdo con unos criterios previamente establecidos. La finalidad principal es establecer las diferencias entre los conceptos que se tratan. Glosario. En las últimas páginas se suele incluir un anexo en el que se definen y comentan algunos de los términos utilizados en dicho texto, con el fin de ayudar al lector a comprender mejor los significados. Es como un pequeño diccionario que hace referencia a términos que aparecen en ese libro o en ese texto. Y si es una palabra que posee varios significados, se emplea en el glosario el mismo con el que se pretende que se entienda dentro del texto. Apéndice o anexos. Incluyen información que ayuda a interpretar parte del contenido del libro o aspectos más técnicos y menos esenciales del libro como información complementaria, etc. Bibliografía. Conjunto de referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente, siguiendo el primer elemento de cada referencia, autor o título. Se coloca al final del trabajo e incluye los documentos consultados para la realización del mismo. Citas y notas al pie. Las notas al pie y las citas son una forma de referencia corta, como llamadas o enlaces que se incluyen en los textos, para señalar ideas o frases ajenas, incluyendo el origen de estos datos. Se pueden incluir dentro del texto escrito, entre paréntesis, o colocarlas como notas al final de la página del capítulo o del texto completo. Fuente. La fuente es también llamada en ocasiones referencia. En la lista de referencias solo se incluyen las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. Así los lectores pueden consultar la fuente de las afirmaciones para encontrar la veracidad de estas. Muchos textos, sin necesidad de ser libros, aportan datos acerca de las fuentes consultadas.